Giovanni, ¿me haces un favor? Ay, chicos. Bueno, chicos, buenos días. Vamos a ver hoy el tema de escamosas. Aquí vamos a empezar a agrupar muchas enfermedades en el tema de las eritematoescamosas. Pues básicamente son enfermedades que comparten unas características clínicas y realmente a los ojos de todo el mundo se parecen mucho, pero definitivamente tienen características que las hacen únicas y a uno le permite diferenciarlas para poder obviamente establecer el diagnóstico, el origen, la clasificación y proponer un plan de tratamiento. Por lo menos estamos hablando desde las presentaciones convencionales, clínicas. ¿Dice el mensaje? Las eritematoescamosas, pues precisamente el eritema y la escama es lo que va a ser característico y lo que van a compartir este tipo de entidades. Y probablemente todas van a cursar con una característica y es que el predominio de las lesiones siempre va a estar entre una lesión primaria de pápula y de placa. ¿Listo? En esas dos variantes clínicas es que se van a constituir este tipo de enfermedades. Entonces a la descripción todos vamos a coincidir en que son pápulas y o placas eritematosas y descamativas. ¿Listo? Pero de ahí en adelante la descripción debe hacerse obviamente completa y si tenemos el conocimiento claro de cuáles son esas características que permiten la diferenciación entre una y otra entidad, pues obviamente nos va a permitir acercarnos al diagnóstico.
Tenemos varias entidades, vamos a ver las más frecuentes. No las vamos a ver todas porque son muchísimas entidades eritematoescamosas, pero vamos a ver por lo menos cuáles son las más comunes, las que vamos a abordar obviamente en la consulta médica, para que podamos obviamente reconocer. En las escamas, por ejemplo, tenemos que la escama siempre ha tenido una característica, es que la escama puede ser gruesa. Cuando yo tengo una escama gruesa, ¿qué me está hablando? Pues obviamente que tengo mucho más apilados en la superficie corneocitos. Y si tengo una escama que es muy fina o delgada, obviamente que esa superficie de corneocitos es mucho más delgada o menos prominente. En la psoriasis yo siempre voy a tener usualmente una escama que es gruesa, que es muy adherente, es difícil de desprender y tiene unas características, y es que se ve blanca o plateada en la superficie, precisamente porque es tanto el acúmulo de corneocitos que hace que esa sea una de las características pues, de la enfermedad. Cuando tengo eczemas, los eczemas pueden variar dependiendo de la etapa y del curso en el que se encuentren. Ahorita vemos esas etapas, que tengan una escama muy fina o una escama pues moderadamente o medianamente gruesa, pero nunca van a tener una escama gruesa, adherente ni plateada. En la pitiriasis rosada la escama es muy delgadita, es fina, se remueve con facilidad y es digamos como que frágil y se remueve fácil incluso con el roce pues, o la fricción de la ropa. En la pitiriasis versicolor siempre el término pitiriasis, que aplica para pitiriasis rosada, que aplica para pitiriasis versicolor y otras variedades de pitiriasis que existen, pitiriasis siempre hace alusión al término de escama fina o delgada en la superficie. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de pitiriasis rosada, de pitiriasis versicolor, la característica es que la escama va a ser fina en la superficie. Y en las tiñas también suele ser bastante fina porque generalmente los dermatofitos tienen como esa predilección por ubicarse en la capa córnea y van a hacer en la superficie una descamación pues leve. El eritema va a variar, el eritema siempre va a estar relacionado simplemente con el grado de inflamación y en todas estas condiciones puede ir de leve, moderado a severo, excepto en la pitiriasis versicolor. El nombre pues propiamente lo dice. El versicolor viene porque esta condición o entidad se caracteriza porque puede tener tonalidades eritematosas, hiperpigmentadas cafés o hipopigmentadas. Y esos cambios en la coloración es lo que le dan, pues obviamente, como su término. Los bordes también me van a ayudar a definir cuál entidad es. En la psoriasis siempre los bordes son muy bien definidos, se pueden delimitar perfectamente. Mientras que en los eczemas usualmente son mal definidos, excepto en los de contacto, porque en los de contacto pues obviamente queda muchas veces demarcado el límite del instrumento pues que generó digamos el contacto externo, y en las demás van a ser medianamente definidos. Si la tiña tiene una característica puntual que la diferencia de todas las demás, se llama bordes activos, o sea unos bordes que se pueden definir, seguir, y tiene una característica de tener un centro limpio. Las áreas anatómicas sí van a ser muy variadas, pero la pitiriasis rosada siempre va a dar en tronco y áreas proximales de extremidades, lo mismo que la pitiriasis versicolor. Las demás, tanto psoriasis, eczemas como tiñas, pueden ir desde la cabeza hasta la planta. ¿Listo? Características puntuales y que las hacen específicas o que se pueden diferenciar la una de las otras. La psoriasis usualmente en sus patrones clásicos va a tener bilateralidad y efecto en espejo. Los eczemas van a ser húmedos o van a ser secos con hiperlinearidad. Siempre la humedad en la superficie, que se conoce con el término de resumación, esa capacidad de que la piel exude en la superficie, obviamente líquidos, es muy característico de los eczemas y probablemente cuando la humedad es mucho más notoria, pues hay mucha más resumación, es casi patognomónico de los eczemas agudos. Las pitiriasis rosadas tienen algo que las precede, que se llama la placa heraldo, que ustedes lo van a leer, y es una lesión que antecede a la erupción más o menos en 15 o 20 días a la erupción generalizada. La pitiriasis versicolor tiene un signo puntual y clásico que se llama el signo de la uñada positivo, y es que si yo rasco sobre la lesión, aparece una escama fina que cubre la superficie de la lesión y lo hace de una forma muy homogénea. Y en la tiña, pues volvemos a repetir que tiene un borde activo que la diferencia usualmente de los demás. Y frente a los síntomas, hay dos entidades que siempre van a estar acompañadas de prurito. Y el prurito es un síntoma
eczema tan importante y tan cardinal que me permite soportar mi diagnóstico o incluso descartarlo. En las tiñas el prurito obviamente está presente, siempre en los pacientes con tiñas debe referir prurito. La intensidad puede variar, pues obviamente eso también parte obviamente de un punto de subjetividad y a veces es difícil de poderlo como calificar, pero el prurito siempre está presente en las tiñas, lo mismo en los eczemas. Puede ser muy leve en algunas formas irritativas, cuando el paciente incluso a veces lo refiere de forma ocasional que se hace presente, pero generalmente está presente y de forma muy clara y directa lo expresa el paciente en las demás variantes pues, de eczema. Vamos entonces a empezar a ver como algunas diferencias desde la clínica y cómo eso, que estaba pues simplemente como en palabras, se empieza a traducir en la clínica. Los eczemas tienen una característica y es que los eczemas son un daño directo de la epidermis y la epidermis es el blanco directo de todos los tipos de eczema. Por eso siempre en un eczema yo no voy a ver una epidermis íntegra, sino que la tengo que ver obviamente como comprometida. Dependiendo de los estadios, o sea, si es agudo y es muy reciente, si es subagudo, lleva varias semanas, o si es crónico y lleva meses o años de estarlo sufriendo, mi paciente va a estar en distintas fases clínicas. Los agudos siempre están resumantes y los resumantes siempre me están indicando que mi paciente tiene edema intercelular, que es una de las características que tienen los eczemas. Y ese edema intercelular, esa pérdida de líquido que está adheriendo mi paciente, se hace evidente en la superficie porque las lesiones resuman constantemente. Y la historia más clásica o clínica, pues, que refiere desde la clínica, es que la lesión, si está en un área, digamos, cubierta, la ropa se le pega de la lesión al paciente y obviamente al removerla se adhiere pues por las secreciones que hay en la superficie. Entonces la resumación siempre es característica de los eczemas agudos. Cuando el eczema ya empieza a pasar varias semanas, entonces esos líquidos en la superficie que van a empezar a hacer, se van a empezar a secar y pueden aparecer aparte de escamas algunas costras en la superficie que pueden ser cerosas o mielicéricas si están sobreinfectadas y me dan una característica más seca. Y cuando el paciente ya tiene meses o años de estar sufriendo el eczema, el prurito ha sido tan crónico, constante y el rascado ha sido tan repetido que mi paciente va a hacer un fenómeno de reacción que se llama liquenificación. La liquenificación no es más que la respuesta de la epidermis a un fenómeno de rascado continuo. ¿Qué hace el paciente cuando se rasca? O mejor dicho, la epidermis cuando se ve sometida pues digamos a ese estímulo de fricción constante, genera como efecto digamos de defensa una acantosis, o sea, un engrosamiento epidérmico en mecanismo de defensa al rascado continuo y una hiperkeratosis. Eso se traduce en que hay generalmente esa hiperkeratosis palpable, la piel es muy seca, acuérdense que yo se los refiero a veces como ese aspecto, ese tacto un poquito como calloso por esa hiperkeratosis tan acentuada que hay. Hay hiperlinearidad y todas las líneas de la piel que está afectada por el eczema empiezan a acentuarse y a marcarse. Y hay hiperpigmentación como un estímulo directo que hace el tema de la fricción sobre los melanocitos y que aumentan obviamente la capacidad de producir pigmentos, obviamente en relación al fototipo. Entonces la palabra dermatitis definitivamente para ustedes sola deja de existir. Eso es un término usado definitivamente por el paciente. El paciente llega y le dice a uno, es que tengo dermatitis. Y no dijo nada, ¿cierto? Porque pues ustedes saben que itis simplemente quiere decir inflamación y derma pues quiere decir piel, o sea que ahí el paciente no dijo nada, pero por lo menos está orientado y sabe que probablemente pertenece al cajoncito de las inflamatorias. Cuando yo digo dermatitis estoy haciendo también alusión a un término semiológico que se llama eczema. Y cuando yo digo eczema digo que hay pápulas que confluyen, que forman placas y que la superficie puede ir desde húmeda hasta liquenificada en cualquiera de esas etapas y que se asocia con prurito. Esas características entonces yo siempre las tengo que acompañar de un apellido y es que me va a decir qué tipo de eczema está presentando el paciente. Ese eczema se va a categorizar dependiendo de la zona anatómica, obviamente de la fisiopatología que lo está causando y de las características clínicas obviamente que empiezo a ver. Estos son todos los tipos de eczemas o de dermatitis que existen. Y siempre que ustedes lo vean, lo diagnostiquen y o lo remitan, pues tienen que recordar que le tienen que poner el apellido a la dermatitis o al eczema. Pueden poner eczema atópico, eczema seborreico, eczema nubular o dermatitis en este caso. Y como todos tienen una característica diferente, perdónenme acá, yo me devuelvo. Está el atópico,
de contacto que se divide en dos, irritativo y alérgico, el que se genera por éxtasis venoso, el inumular, el dishidrótico, vamos a ponerlos en el mismo orden, y el craquelado. Hay cosas que yo de entrada incluso sin saber puedo empezar a definir. ¿Qué puedo definir, por ejemplo, de las áreas anatómicas que pueden estar comprometidas? ¿Dónde va a estar ubicado el seborreico? Zona T, áreas seborreicas, obviamente estoy hablando de cuero cabelludo, de región peri, auricular. En los niños, por ejemplo, acuérdense que los pliegues son considerados áreas seborreicas, en los lactantes. ¿Dónde va a estar el estásico? ¿Dónde se genera más éstasis? Obviamente, o carga pues, circulatoria. ¿Ah? ¿En dónde? En miembros inferiores, tercio distal, ¿cierto? El numular, ¿a qué me está haciendo alusión? A un patrón anatómico, a un patrón semiológico o a una característica fisiopatológica, aquí, a un patrón semiológico. Y es que a diferencia de todos los anteriores, se caracteriza simplemente por ese aspecto en moneda. El craquelado simplemente me recuerda algo que se llama aspecto en barro seco, y es que la piel en la superficie, como cuando el barro está seco, sufre un proceso de agrietamiento que se da por una retención propia de corneocitos. Los corneocitos quedan retenidos y no se desprenden de la manera que deberían hacerlo, simplemente por una disminución directa en las ceramidas, obviamente, que están en los espacios intercelulares de la epidermis. ¿Listo? El atópico, vamos a obviamente entrar un poquitico más en él cuando vamos pediatría, que yo sé que todavía se las estoy debiendo, vamos a ver cuando cuadramos esa clase. Y el atópico es característico de la niñez. Es el eczema, digamos como por excelencia, que más se diagnostica en los niños, y tiene dos fases, en el lactante y en el no lactante, o sea, en el infante. Entonces, más o menos con esas imágenes, vamos a empezar a definir de estas pacientes más o menos a cuál de los exámenes de los eczemas corresponde. Este paciente tiene unas placas que son eritematosas, son irregulares, son mal definidas, tienen un carácter de bilateralidad, o sea, todo lo que ocurre en hemicara derecha está ocurriendo en hemicara izquierda, y la superficie está cubierta por una escama que aparentemente es más fina, que se desprende con más facilidad, no cubre la totalidad de la lesión, y esa escama en algunas áreas incluso tiende a verse un poquito como amarilla, ¿cierto? Ese paciente, por la imagen clínica, se ve que supera probablemente los 50 años, ¿cierto? ¿Y a cuál de esos eczemas podría corresponder ese paciente? Yo a un eczema seborreico. Por obvias razones, el paciente no tiene un estásico, tampoco tiene un numular, no tiene un craquelado o un efecto obviamente en barro seco. El dishidrótico ahorita vamos a ver que es exclusivo de palmas y de plantas, no afecta otras áreas del cuerpo. El atópico obviamente no aplica, simplemente por el contexto de la edad, y ahorita vamos a ver algunas características que tiene el contacto obviamente muy específico. En el eczema seborreico generalmente hay una condición fisiopatológica que lo desata, y es que esas características de ese sebo normal que se produce a nivel de las estructuras pilosebáceas, y obviamente donde más concentración de glándulas sebáceas tenemos es en las áreas seborreicas, ese sebo no tiene las características que debería tener, porque generalmente tiene disminución en el ácido linoleico y en el escualeno. Por eso comparte algunas de las características por allá que hablábamos un poquito del sebo que tiene el paciente con acné. Entonces es frecuente que a veces un paciente con acné también tenga características seborreicas o de eczema seborreico.
ese sebo no va a tener esas características al depositarse sobre la superficie de la piel como protectoras que normalmente ofrece el sebo en buenas condiciones, sino que al extruirse pues por el orificio, obviamente depositarse en la superficie externa de la piel, va a generar un proceso inflamatorio precisamente porque sus características o sus composición está obviamente alterada, y eso va a facilitar que un habitante normal que tiene la piel en esas áreas, que se llama Pityrosporum ovale, empiece a proliferar, porque ese es el medio perfecto para que él prolifere en esas condiciones donde ese sebo está alterado. Y cuando el Pityrosporum ovale empieza a proliferar, empieza a generar obviamente una reacción de tipo inflamatorio más severo. Entonces, si bien es una entidad que está catalogada o clasificada dentro de las inflamatorias, dentro de su fisiopatología, así como aparecía en el acné y aparece en la rosácea, hay un microorganismo implicado que va obviamente como a detonar un poquitico más la actividad de la enfermedad y que tenemos que tener presente a la hora de definir el tratamiento. Áreas seborreicas también son espalda, áreas seborreicas también en la región retroauricular, son las mismas zonas donde se va a producir obviamente incluso hasta el acné. Área seborreica también en la región media del pecho, y ahí se pueden presentar esas placas de carácter eczematoso que bien el paciente puede asociar incluso con síntomas de prurito, que puede ir muy leve y ocasional a un prurito muy sintomático que se exacerba con la exposición a la radiación ultravioleta, que es un exacerbante siempre de la dermatitis seborreica. Pero no es exclusiva obviamente de pacientes adultos o de adolescentes que ya tengan actividad hormonal y que induzcan a la glándula sebácea la producción de sebo, sino que también los recién nacidos en sus primeros 3, máximo 6 meses de edad, por un estímulo hormonal que todavía tienen de la mamá y que no terminan de metabolizar esa carguita hormonal, pueden hacer una actividad obviamente glandular de la glándula sebácea, extruir también al exterior obviamente esas mismas características del sebo y empezar a hacer una dermatitis seborreica del lactante. Generalmente va a ser de carácter autolimitado y que transcurridos los 6 primeros meses tiende simplemente a autorresolverse. En ellos puede verse simplemente esa escama adherente en la superficie como único hallazgo, o puede encontrarse una base de eritema, de inflamación como características asociadas simplemente a la presencia de ese sebo irritante en la piel del lactante. Pero dijimos que las áreas en los lactantes, las áreas de pliegues, también son consideradas áreas seborreicas, y por eso van a encontrar con mucha frecuencia, y esto se ve mucho cuando ustedes reciben los niños cuando hacen los programas esos de prevención y prevención que se hacen con los pequeñitos, ¿se llama? ¿Cómo es que se llama? Crecimiento y desarrollo. Y las mamás se los llevan, y obviamente ustedes en la valoración pueden encontrar que las axilas del niño, los pliegues inguinales y todos y cada uno de los pliegues están cursando con un eritema. Como son áreas que son húmedas, ¿qué va a pasar con la escama? Va a hacerse ausente, porque la humedad, la fricción, simplemente se van a encargar de eliminar la escama que normalmente debería ocurrir por ser un eczema, o sea, indicando que la epidermis está comprometida, y se presenta comprometiendo todas las áreas de pliegues, y es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes a tener presente con respecto a la dermatitis de contacto irritativa del área del pañal que tienen los recién nacidos. Hay otras formas de eczema, los eczemas atópicos, miren que son muy bonitos porque son muy distintos, y es que el eczema atópico ya va a empezar a respetar esa zona T del niño, ¿cierto? Se presentan las placas de eczema en áreas diferentes a la zona T. La zona T, que es la zona seborreica, en ese momento está prácticamente respetada, y el eczema atópico va a tener otra connotación, es que le va a encantar en los niños menores de 2 años el área de las mejillas y del mentón, y eso me va a ayudar a definir si mis lesiones que son consistentes con eczema pertenecen o no a un seborreico o a un eczema atópico. En los eczemas atópicos, básicamente, aunque es multifactorial, existen varias características que lo desatan. La primera es que los niños tienen una mutación en un gen que se llama el gen de la filagrina. El gen de la filagrina se encarga en la epidermis de hacer que se produzcan de buena manera, digamos, esas citoqueratinas que revisten o forman el citoesqueleto de las células y de los queratinocitos, y que se preserve el agua al interior de la célula. Cuando la citoqueratina o la filagrina hace esa alteración, entonces el niño es capaz de perder líquido a nivel de la epidermis, o sea, intraepidérmico.
y de hacer que ese mecanismo de barrera que normalmente hace que se defienda de algunas circunstancias medioambientales externas no esté obviamente tan íntegro como está en otros pacientes que no tienen la condición, y frente a cambios incluso medioambientales hace que la piel obviamente empiece a desarrollar las características de eczema. Y es una pérdida de agua transepidérmica la característica puntual de los atópicos. Eso también hace que ellos tengan una mayor población de Staphylococcus aureus en la superficie de la piel, como portadores simplemente puntuales, y la carga de estafilococo también acentúa la presentación inflamatoria de la enfermedad y las recurrencias que va a hacer en el tiempo. Generalmente, si el eczema atópico está antes de los 2 años, tiende a ubicarse en mejillas y en áreas extensoras, como en los codos y como en las rodillas. Pero cuando el niño supera los 2 años, la enfermedad hace un cambio y empieza a ubicarse en las zonas de los pliegues, en todas las áreas intertriginosas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunas pápulas que confluyen, van formando una placa, es irregular, es mal definida, con áreas de eritema, de escamación, signos claros de escoriación, que son los que me advierten que a mi paciente definitivamente le pica y le rasca obviamente la lesión. Pero aquí tiene una característica, y es que hay hiperlinearidad, ya hay áreas de hiperpigmentación y probablemente incluso al tacto. Está un poquitico áspera la placa, lo que me está hablando de que ya hay más acúmulos de corneocitos en la superficie, que está teniendo hiperkeratosis. O sea que probablemente ese niño tiene un eczema, es atópico, pero la clínica me está hablando de que tiene un curso corto o un curso largo. Largo porque ya está obviamente cronificado y está liquenificado. Entonces el niño probablemente tiene mucho tiempo de estarlo presentando. Fíjense en esta placa, la placa es muy mal definida, no tiene bordes que uno pueda obviamente como continuar, tiene muchas escoriaciones, signos intensos de rascado, es intensamente pruriginoso y deteriora mucho la calidad de vida de los pacientes, e incluso la capacidad y el rendimiento escolar, porque disminuye los periodos de atención. Y tiene hiperlinearidad en las áreas donde siempre está comprometida, hablando del proceso más crónico. Aquí hay unas placas, fíjense que aunque tienen aspecto redondeado, podríamos decir que tiene unas placas perfectamente circulares o numulares. Tiene escamación que es fina en la superficie, tiene un eritema de leve a moderado, y tiene también en el centro, se empieza a formar hiperlinearidad. La hiperlinearidad en los estadios subagudos y crónicos de los eczemas es muy importante, porque la hiperlinearidad es la que me lleva junto con el prurito a hacer el diagnóstico de la entidad. ¿Listo? Otras formas de eczemas atópicos. Y este paciente, por obvias razones, ya no clasificó para un eczema atópico, no clasifica para un eczema seborreico, sino que clasifica para ¿cuál? Para un eczema estásico. Y es que esa sobrecarga de líquidos a nivel intravascular aumenta la presión hidrostática. El aumento de la presión hidrostática va a generar obviamente extravasación del líquido a un espacio extravascular, y ese líquido en espacio extravascular va a generar edema. El edema va a inducir una respuesta inflamatoria en el tiempo, obviamente si persiste, y va a generar unos cambios incluso fibroplásticos alrededor, donde la dermis va a aumentar, digamos, como el grosor de las fibras en el tejido conectivo, y el paciente crónicamente va a hacer cambios esclerodermiformes en la superficie, lo que puede llevar, después de eczemas recurrentes, a ulceraciones obviamente perimaleolares, que ustedes seguro ya han visto en los pacientes adultos mayores. No todos van a tener evidente desde la clínica unas dilataciones varicosas en estadio 3, muchos van a ser menos visibles, digamos, desde la clínica en sus dilataciones varicosas, pero la clínica es muy consistente con que hay un trastorno usualmente venoso o un linfedema, que son las dos situaciones que van a permitir que haya el éstasis, obviamente en tercio inferior, y que se desarrolle la inflamación. Igual, placas eritematosas, descamativas, de bordes medianamente definidos, intensamente pruriginosas para el paciente, ubicados en el tercio distal de cualquiera de los miembros inferiores, puede ser uni o bilateral si cursa con éstasis en ambas piernas, y característica pues de los eczemas, que obviamente con el hecho de cronificar se van haciendo claros cambios esclerodermiformes. Entonces digamos que pellizcar la piel de ese paciente en esa área es diferente, ya no es una piel que tenga capacidad de ser tan elástica, es más firme, es más dura, y tiene una capacidad de romperse pues a cualquier fenómeno de presión interna que se genere y desencadenar obviamente la reacción. Siempre el eczema estásico
que me propone cuando estoy en tercio inferior. Cuando yo ya empiezo a ver que el eczema sube, probablemente aquí no hay una carga pues estásica tan alta, ¿sí? Sino que el paciente puede verse acompañado de cuadros eczematosos estásicos asociados a irritativos o alérgicos, porque usualmente hacen contactantes con sustancias que ellos mismos empiezan a emplear y desencadenan eczemas asociados o incluso formas craqueladas del mismo. ¿Listo? En este paciente sí se ve muy bien, digamos, los cambios de éxtasis venoso y los cambios eczematosos que tiene. Pero este paciente no aplica atópico, la edad nos dice que ya no es un atópico, tampoco es un seborreico porque la zona no es consistente con eso, no da para un eczema estásico, tampoco es un disidrótico porque no es palmoplantar, no tiene efecto de barro seco, entonces no va para craquelado, entonces vamos a empezar a pensar en que puede ser obviamente un numular o un contacto. Y generalmente esos eczemas redondeados en pacientes adultos mayores, que son la población más afectada, también tienen el nombre de eczemas microbianos. En el eczema microbiano una de las características que ocurre es que el adulto mayor tiene algunas características en el daño de barrera epidérmica. Ese paciente no tiene la misma producción de sebo ni de ceramidas en la superficie, eso lo hace mucho más susceptible a que en la superficie se pose estafilococo aureus, pero no como un agente infeccioso, sino como un antígeno, y desencadena una reacción de superantígeno. O sea, al presentarse con la célula de Langerhans desencadena simplemente una reacción inflamatoria y repetida, lo que lo hace bastante crónico en el paciente. Un prurito súper intenso con predominio en piernas y en extremidades, en piernas y en brazos. Este no aplica para numular, ¿cierto que no? Este tampoco aplica para estásico, ¿por qué no? Chicos, hagan el ejercicio, pues que es que ya como que se me va yendo la voz. ¿Por qué no aplica para estásico? Si es tercio inferior. No hay presencia del edema y dijimos que era perimaleolar, o sea, es el tercio distal de la pierna, alrededor de los tobillos, donde se genera el mayor punto de éstasis vascular, y obviamente es ahí donde se presentan los eczemas varicosos. Entonces ni la localización anatómica es para eczema estásico, tampoco me da para eczema seborreico, no es consistente con un atópico no solo por la edad sino por la ubicación anatómica, aunque algunos adultos pueden traer desde su infancia la historia de ser atópicos. No es un numular, claramente pues por las características semiológicas. Tampoco aplica para un disidrótico, ese paciente evidentemente algo tocó su piel que le hizo daño, ¿cierto? Y está muy bien definido. De los eczemas que mejor borde van a tener siempre son los eczemas de contacto, porque en el sitio donde se establece el contacto puede quedar el borde bien definido, de diferencia con todos los anteriores. Y obviamente si el contacto se establece en ambas extremidades o de forma bilateral y simétrica, este también van a tener una característica, digamos, un poquito en espejo. Y aquí queda claro que probablemente algo del calzado al paciente le hace daño, establece el contacto y genera el fenómeno inflamatorio. Las características entre un irritativo y un alérgico son muy importantes. El alérgico definitivamente tiene una imagen de eczema mucho más acentuada y el irritativo tiene un aspecto como más de quemadura. El irritativo es mucho más frecuente. De los pacientes que hacen eczemas de contacto, el 80% son irritativos y el 20% son alérgicos. Los irritativos son sustancias con las cuales cualquiera de nosotros puede establecer el contacto y desencadenar la reacción. A todos nos pasa, probablemente con el contacto con álcalis, detergentes fuertes, limpiadores, desinfectantes o desengrasantes, hacemos el contacto y casi de manera inmediata percibimos el cambio en la superficie de la piel. Puede haber eritema, agrietamiento, hiperlinearidad, descamación o algo de prurito. Y no existe una condición genética que predisponga al paciente a hacer el irritativo, o sea, es una sustancia que universalmente en cualquier paciente puede desencadenar la reacción y de manera inmediata. Mientras que el alérgico se caracteriza porque tiene que tener una predisposición genética, o sea, un HLA que permite hacer la presentación en las moléculas de superficie, tanto del linfocito y de la célula presentadora de antígeno, para hacer el reconocimiento del antígeno. O sea, yo tengo que tener una predisposición genética. Entonces es una sustancia que solamente va a desencadenar la reacción en quien así esté marcado genéticamente. Y dos, las reacciones son de carácter tardío. Después de mucho tiempo y años incluso de exposición al agente causal, se desencadena la dermatitis de contacto alérgico.
todo, literalmente todo puede ser causante de dermatitis de contacto alérgica. ¿Listo? Desde los productos que se utilizan para el cuidado del cabello, el calzado, las fibras de la textiles, el material del calzado, las gomas, los cauchos. Esta es muy frecuente, esta que se presenta periumbilical es un eczema de contacto alérgico al níquel, que son todas las superficies metálicas con las que el paciente hace contacto, más frecuente entre nosotras las mujeres, que puede aparecer en los lóbulos de las orejas, en las áreas obviamente donde obviamente cargamos accesorios o en cualquier punto donde hay un contacto metálico. Y generalmente esos patrones de distribución como tan circunscritos, tan definidos, obviamente con la base de un eczema, le hacen a uno pensar pues que ahí algo tocó la piel del paciente desde afuera y me generó esos cambios. Habíamos hablado la otra vez que los cambios geométricos, ninguna enfermedad, digamos como primaria de piel en sí los desencadena, que todos los cambios geométricos son desencadenados por cosas externas, desde una facticia, que es una autoagresión del paciente como lo leyeron en la historia de la psicodermatosis, hasta las formas de contactantes, y queda claro que probablemente tras la aplicación de un apósito, de una cinta, empieza a desencadenar unas placas eritematosas que en su superficie están revestidas de unas vesículas que empiezan a exudar un material en la superficie que me deja un patrón geométrico claramente pues visible y me permite confirmar que el paciente tiene un eczema agudo porque hay líquido, humedad en la superficie de contacto, probablemente pues obviamente a una cinta o algo que se haya pegado ahí. ¿Listo? Esos son más los alérgicos, y los irritativos más frecuentes en la consulta son los eczemas del ama de casa. Y es que después del trabajo con las manos, la exposición sobre todo de la mano dominante a los detergentes, a esos álcalis que estábamos mencionando, lo que hace básicamente es un daño más citotóxico, un daño de barrera, una remoción obviamente de todos los lípidos que están ubicados en la región epidérmica, y la pérdida de esos lípidos va a llevar a un agrietamiento, a inflamación, a eritema que puede cursar con un prurito muy importante o no tanto. Y generalmente predominando incluso en las zonas de pinza, ¿cierto? Que son las que están usualmente más en contacto con ese líquido de material, más en contacto con ese tipo de material. ¿Y este es cuál de todos estos? Tiene aspecto como en barro seco, ¿cierto? Entonces empieza a cuartear la superficie, hay unas placas, siguen siendo eritematosas, sigue habiendo descamación en la superficie, pero ni el aspecto nubular, ni está en áreas seborreicas, no está en el tercio distal de la pierna, no es in niño en áreas de pliegues para sugerir un atópico, no tiene un contactante pues obviamente claro, no es un disirótico, no es palmoplantar, entonces A, B, C o D quedan descartados, entonces paso a la otra y es un eczema craquelado o esteatosis. En el eczema craquelado o esteatóxico simplemente el paciente hace una retención de corneocitos en la superficie. Los corneocitos no se desprenden de forma adecuada. Y el hecho de que los corneocitos ya se queden retenidos incluso más de esos 14 días que sabíamos que se iban a tardar en desprenderse, es simplemente por una condición característica que tiene el adulto mayor, y es una disminución en la producción de sebo en las ceramidas que hace que quede retenido y adherido el corneocito sin poderse desprender de forma adecuada. Por eso se ven esas características, miren que el aspecto es muy característico. Entonces definitivamente no todos los eczemas son iguales, ¿cierto? O sea, cada uno tiene un signo, una señal, una característica, una escama o un borde, una zona anatómica o una edad que lo diferencia de todas las demás. Entonces todos van a entrar a compartir una característica, y es que todos los eczemas son inflamatorios. O sea que yo a todos estos pacientes que vi acá para atrás les puedo poner esteroides, que voy a graduar la potencia como aprendimos dependiendo de la severidad, ¿cierto? Pero que a este seco le voy a poner un esteroide y lo voy a hidratar, ¿cierto? Pero a este que estaba húmedo le voy a poner algo que lo ayude a secar, ¿cierto? Y a este que además estaba asociado con un desencadenante y es un superantígeno desencadenado por Staphylococcus aureus, le voy a añadir un antibiótico tópico como mupirocina, ácido fusílico, que me ayude a mejorar la respuesta clínica de mi paciente. Y en este, por ejemplo, donde yo entiendo que mi paciente pierde mucho líquido y obviamente hay un daño en la barrera, para restablecer la barrera pues pongo el esteroide para mejorar la inflamación, pero tengo que asegurar que no haya pérdida de líquido
transepidérmico, de agua transepidérmica, y por eso la humectación en esos pacientes con humectación dermatológica es fundamental. Y en estos pacientes, en este chiquito no tanto, pero en estos pacientes puedo utilizar el mismo esteroide, pero ¿qué le voy a añadir? ¿Quién dijimos que era uno de los agentes causales implicados, aunque es una entidad inflamatoria, pero está ahí, aprovechándose de esa alteración de ese sebo y proliferando? Pitirosporum novarum. Entonces yo lo puedo cubrir con clotrimazol, ketoconazol, fluconazol, isoconazol, para mejorar o disminuir la carga que tiene el pitirosporum y modular la inflamación de mi paciente. Característicamente estas entidades tienen una evolución, es que son crónicas, recurrentes y residuales. Entonces uno lo que hace después de modular al paciente la inflamación es entrarlo en una fase de mantenimiento. ¿Listo? Entonces quien tiene eczema seborreico tiene la tendencia, que esa es la característica del sebo que produce, y probablemente eso no se va a poder cambiar, pero se hacen algunas modificaciones en su característica. Este sí vimos que es más autoinvolutivo. Los eczemas atópicos tienden a persistir generalmente hasta que el niño llega a ese periodo preadolescente o adolescente, donde ya hace una mejor retención del agua, precisamente porque aparece esa producción de sebito en su piel que lo va a proteger y le va a proveer esa defensa, digamos, inmunológica frente a los factores agresores ambientales. Este va a tender a ser crónico si yo no hago aparte del manejo cutáneo, el manejo de la éstasis venoso. Entonces yo tengo que acompañar a este paciente con el manejo obviamente interdisciplinario, con un vascular periférico, para poder asegurar que mi paciente no recaiga o recidive. Como este tiene una sobrepoblación de estafilo, entonces tengo que ayudarle a bajar los reservorios que tienen orificios, probablemente con mucilocina, hacerle baños con clorixidina para que ese estafilococo no sea tan repetitivo. El del eczema de contacto tiene que alejarse de la sustancia que desencadena el contacto, porque si no obviamente se va a volver a repetir. Y obviamente el craquelado tiene que favorecer los procesos de hidratación para que evite esa retención de corneocitos y se remuevan de forma pues obviamente más rápida y no queden retenidos. Y este es distinto de todos los demás, porque este se caracteriza porque su lesión primaria es una pequeña vesícula. Los eczemas ponfolis o disidróticos son unas microvesículas que aparecen en las caras laterales de los dedos. El punto generalmente detonante es el calor, el aumento de la temperatura, los climas cálidos o el estrés, que generalmente son estimulantes a veces de la sudoración. Ha sido una de las teorías, aunque no está confirmado, y parece ser que hay un fenómeno de obstrucción en ese conducto y hay una retención de líquidos que favorece la aparición de las vesículas y el paciente le empieza a rascar. Y probablemente muchos de acá han vivido un eczema disidrótico cuando viajan a clima caliente y empiezan obviamente a presentar esos brotes. Si está húmedo, lo primero es sacar el líquido que hay intraepidérmico, entonces hacerle baños de agua con sal al paciente es fundamental, el esteroide, y remover las condiciones o intentar controlar los factores medioambientales que están desencadenando pues el brote. Entonces ahora, yo sé que se me van como durmiendo si hablo tanto. Chicos, se han dormido, algunos ya se han pegado unas siestecitas ahí un ratico, yo los dejo que descansen un momentico, pues que repasar. Hola Esteban. No te escucho. ¿De qué? Generalmente en el eczema disidrótico la lesión elemental va a ser la misma, vesícula. Listo. El eczema disidrótico, si vamos un poquitico desde la histología, en el eczema disidrótico el edema es intercelular y en el herpes el edema es intracelular y se llama balonización. Listo, que es uno de los fenómenos citopáticos virales. En el herpes hay una reacción inflamatoria muy severa y las vesículas siempre se levantan en un patrón, estoy hablando de herpes simple, ¿no? En un patrón moriforme, o sea, son agrupaditas y la base siempre del herpes es eritematosa. ¿Listo? El síntoma cardinal del herpes es el ardor, la sensación urente. ¿Listo? Mientras que el síntoma cardinal del eczema ponfolis es el prurito, es súper intenso. ¿Listo?
Generalmente una lesión herpética es una lesión única, ¿listo? O sea, el paciente tiene, si es en el dedo, porque uno puede hacer un herpes en un dedo, pues tiene un solo dedo, pues uno no tiene 5 dedos con herpes simple, ¿listo? Y en cambio en el Ponfolix vos tenés la carita lateral de varios dedos comprometidos por el eczema, ¿listo? Acuérdense que en el herpes también el paciente puede empezar con vesículas y puede migrar. Pues clínicamente, y perdón la repetición, porque obviamente hay migración de polimorfonucleares neutrófilos, lo que empezó con vesículas termina en pústulas, ¿listo? Que es otra característica del herpes. En el Ponfolix no hay, por ejemplo, nunca pústulas. Y hay otra condición que de pronto, pues esa nunca la vamos a ver ni la vamos a mencionar, son las pustulosis palmoplantares, por ejemplo, que puede dar la psoriasis pustulosa, puede dar pústulas en palmas y en plantas, o hay una enfermedad que se llama pustulosis palmoplantar. ¿Listo? Pero en las pustulosis simplemente las pústulas van a ser regadas, diseminadas en palmas y o plantas, y no confluentes como en el herpes, ¿cierto? En el herpes siempre tiene forma de morita. Bueno, entonces para que recordemos algunas de esas cosas, a ver muchachos, es que yo estoy últimamente como sin lista. Vamos a recordar un poquito para que no se me vayan ahí como durmiendo tanto. Raúl, entonces si yo tengo una lesión, alguien tiene un Kleenex que me regale, una lesión eritemato escamosa que tiene un borde activo y un centro limpio, ¿eso es característico de quién? Chicos, se llama Raúl. Las escamas plateadas, adherentes y los bordes bien definidos son usualmente de quién, Rafael. Hace un momentico, hace 15 minutos yo estaba hablando de eso. Escamas blancas, adherentes, gruesas, Sebastián. El craquelado, blancas, plateadas, gruesas, adherentes, con bordes muy bien definidos y en sus formas clásicas con presentación en espejo. De la psoriasis, muy bien, Emanuel. Collarete descamativo en la periferia, ¿tú sabes a quién le corresponde eso? Perdón, Juliana. Pitiriasis versicolor. No, ¿tú sabes a quién le corresponde el collarete descamativo? Pitiriasis rosada. Listo, ahí gracias. La hiperlinearidad, que tiene formas definidas y o incluso geométricas asociada a prurito intenso. Apellido. Ya es con apellido. Yo no lo voy a borrar todavía. Apellido. A ese hay que ponerle 2 apellidos. ¿Ah? Pues más del alérgico, listo. Ahorita vemos algunos ejercicios. Cuando las placas eritematosas en la superficie son húmedas y resumantes, Sofía, ¿cierto? ¿Y el nombre tuyo era? Un eczema en una fase aguda, listo. Y hay algo que vamos a aprender hoy que se llama lesiones satélites, listo. Las lesiones satélites es cuando yo obtengo una placa eritematosa descamativa y alrededor hay unas papulitas o unas pequeñas plaquitas descamativas que se ubican en la periferia, listo. Esas lesiones satélites son características de algo que se llama candidiasis, listo. Usted con el ojo puede saber si es una cándida, si es un dermatofito, si es un pitirosporum ovale, cuál es el patrón que se está generando para poderlo definir, listo. No todo necesita estarle mandando un KOH, muchachos, un cultivo, aparte porque si uno no tiene obviamente la percepción o la claridad de que es probablemente lo que está pensando, y yo a mi dermatitis seborreica con un eczema, pues digamos aquí en el pecho, le mando un KOH porque estoy pensando que puede ser una tiña, ¿cierto? Digamos que el paciente tiene unas placas eritematosas redondeadas en la zona media del pecho
Y eso me hace pensar que probablemente hay unos patrones que se llaman patrones petaloides, y esos patrones petaloides me hacen pensar que puedo hacer una tiña. Listo, sí, sí. Yo creo que ese paciente tiene una tiña, tiene placas eritematosas, yo le doy un bordecito más activo, le genera un poquito de prurito, yo le voy a mandar un KOH. Y resulta que el KOH le llega positivo, ¿cierto? Y a usted le reportan levaduras. ¿Por qué van a reportar ahí levaduras, por ejemplo? Porque es un habitante normal. Nosotros tenemos algo que se llama flora normal, y es que en condiciones aún completamente sanas y sin lesiones clínicamente evidentes, nosotros portamos unos microorganismos que habitan con nosotros. Y Pityrosporum ovale, Malassezia globosa hacen parte un poquitico de la flora normal de nosotros. ¿Listo? Entonces me lo reportan y ustedes se confunden fácil con una micosis. ¿Listo? Y empiezan a hacer el tratamiento de la micosis. Y resulta que ese simplemente es un habitante normal. Pero entonces cuando yo veo que ese paciente tiene esas placas petaloides, pues yo voy a mirar si el cuero cabelludo también descama, si las cejas le descaman, si el pliegue de la nariz o retroauricular, para yo poder entrar en el contexto probablemente de una dermatitis seborreica, ¿cierto? O sea, yo tengo que hacer un examen completo como para poder empezar a buscar obviamente las características. ¿Listo? Nasli, Sofía, María José. María José, y es que este paciente llega con unas placas eritematosas, descamativas. Es la primera vez que realmente asiste a la consulta, nunca antes ha recibido ningún otro tratamiento, se ha hecho tratamientos caseros, en la casa obviamente se han dicho muchas veces que se debe hacer. María José, descríbeme clínicamente las lesiones de ese paciente. Son unas placas de base eritematosa con bordes bien definidos, tiene la naricesia crónica porque tiene procesos de liquenificación y ¿Cuáles son los cambios de liquenificación? Liquenificación es una palabra para decir tres cosas. ¿Qué es qué? Es hiper, tres cosas. Hiperkeratosis, hiperkeratosis, hiperlinearidad e hiperpigmentación. ¿Listo? Tres fenómenos que se aumentan en ese proceso. ¿Dónde está la hiperpigmentación y la hiperlinearidad? Porque la hiperkeratosis yo sí la veo, pues, o sea, hay hiperkeratosis. ¿Qué es hiperkeratosis? Histológicamente, aumento de la capa córnea. Queda clarísimo que aquí la capa córnea está súper aumentada, ¿cierto que sí? Entonces, volvemos a que tiene placas eritematosas. El eritema, más o menos, ¿de qué intensidad te parece? ¿Es muy leve? ¿Es moderado? ¿Es muy severo? ¿Cómo lo ves? Un eritema intenso, placas eritematosas, intensas, ¿qué más? De bordes bien definidos, sin duda. ¿Qué más? ¿Qué otras características tengo yo que ver en las eritematoescamosas que me permiten diferenciarlas? Pueden leer pues o pastelear de lo que vimos ahorita pues hace 30 minutos. ¿Ah? El área anatómica. ¿Qué característica tiene esa zona anatómica? En zonas extensoras. ¿Cuáles eritematoescamosas conoces tú? Sí. Y eczemas, ¿cierto? María José, al lado es... ¿Me acuerdas tu nombre, por favor? Ana, ¿me ayudas, por favor? Con esa descripción, placas eritematosas de bordes bien definidos, eritematosas intensas, ¿qué más le falta por decir a esas placas? ¿Qué me falta a mí en mi descripción para poder que me lleve al diagnóstico? La presencia de este color blanco.
¿Qué será Hace eso? todo el rodillo. ¿Está hipopigmentada o qué será? ¿Ustedes qué creen pues que es esto que hay acá? Se ve mejor acá. Queda escamas plateadas o blancas. ¿Te parece que es una escama muy finita o es una escama gruesa? ¿Te parece que es gruesa? Sí. Diga sí, 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 solo sí. Son placas gruesas, listo. Entonces placas gruesas, adherentes, blanquecinas, a veces plateadas, sobre una placa de eritema bien definido. ¿Quién me da a mí eso? Una psoriasis. Y con un efecto perfecto en espejo. Una psoriasis vulgar, listo. La psoriasis vulgar o clásica, o que también se llama psoriasis en placa, tiene esa imagen característica, listo. Y esa es la forma más usual, más representativa y que ustedes más van a ver en la clínica, listo. Claudia. Claudia, eso está. Laura. La mano pasada fue igual, ¿cierto? Perdón, Laura, ¿eso está a favor o en contra de una psoriasis? Ese paciente llegó con un diagnóstico de una psoriasis. Solo tiene ese pie comprometido. ¿Por qué? 5 razones. Primero, porque no tiene las escamas características tan definidas. Segundo, porque tiene pues comprometida el área retroperitoneal, pues perianaleolar, que es muy compleja, pues, de otra clase. Tercero, porque pues ahí no se alcanza a ver, pero no me están diciendo si es bilateral. Sí, yo ya dije, no dije. Dije que solo ese. ¿No dije yo? Sí, sí, que solo ese. Entonces, ¿esa es una razón o no? Esa es una razón. ¿Qué más? Razones. ¿Qué más dije yo al principio que había que mirar? ¿Cómo son los bordes? Ok. Son difusos, ¿cierto? La escama no es tan gruesa, ¿cierto? Entonces, ya sabes que el paciente con ese diagnóstico que llegó de psoriasis, no, pues definitivamente no estás satisfecha ni estás tranquila. ¿Y en qué empiezas a pensar? ¿Cómo se llama? Bien bonita el nombre, ¿no? Sí, o dermatitis estásica, pues. Listo. Muy bien, tiene las características de un eczema, una placa con un eritema que no es muy intenso, con una escama que es fina, con signos claros de escoriación, con unos bordes que son irregulares y mal definidos, es unilateral y está en una zona anatómica que es obviamente asociada a estas. Al lado de Laura está Cristina. Cristina. Ay, Juan Pablo, ayúdame. No, dermatitis estásica, es que ella me dijo dermatitis como venosa. Entonces está así. Sí, no. Generalmente, lo que pasa es que el ocre es un estadio posterior, porque el ocre está dado después de la extravasación de eritrocitos, ¿sí? Del vaso. Los eritrocitos fuera en el espacio extravascular liberan hierro, hemosiderina y generan el pigmento ocre, ¿listo? Entonces generalmente después de uno o varios episodios repetidos es que se va generando la pigmentación. Pero yo puedo tener la pigmentación ocre en el contexto de un eczema o puedo tener simplemente el cambio de coloración pues en ausencia de los cambios eczematosos o epidérmicos. ¿Sí me hago entender? Sí, mejor ahí, ¿cierto? ¿O no? Bueno, al lado de Cristina. Ah, y tú ibas a hablar, ¿cierto? No te venía a hablar. Ay, no, Cristina. Dale. Cristina, descripción. La placa, movimientos inferiores, ambos miembros inferiores, eritematosa, tiene patrón en espejo, descamativa, bordes bien definidos, una descamación espina.
¿Parece más quemadura o parece más eczema? ¿Y por qué no es una psoriasis? Yo la veo muy bilateral, muy simétrica, espejo, bordes muy bien definidos. Muy bien. Es un eczema de contacto alérgico que se genera por calzado. Tiene las características de un eczema, los bordes van a ser bien definidos por los contactos que genera el paciente, por los límites, obviamente, de la superficie que generó, obviamente, la inflamación. Y tiene los cambios de hiperlinearidad, una escama que no es gruesa, adherente, es fina, en algunas áreas puede haber humedad, resumación, y en un mismo eczema yo puedo tener áreas, digamos, diferentes, unas áreas liquenificadas y otras áreas incluso húmedas o agudas, ¿cierto? Al lado de Cristina, perdón, Manuela, solamente tiene ese pie, pues ese pie afectado. Es una placa eritematosa con bordes bien definidos, con un patrón angular en la parte dorsal del pie derecho, descamación fina, no adherente. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te llama la atención de esa lesión? Ahí está tan fea ahí, muchachos. Esa imagen es tan bonita. ¿Está qué, perdón? ¿La periferia qué? Explícame, porfa. Pues que sale por delante. Sí, la cara lateral externa del pie. Así. ¿Qué tiene de importante esa diferencia? ¿Qué? No sé, dime tú. ¿Por qué? Son más eritematosos. Son más eritematosos. ¿Y qué tal para una psoriasis? ¿Por qué? Porque no tiene la placa que es gruesa, la escama tan gruesa, adherente, no es bilateral. No es bilateral. ¿Cómo son los bordes? Ajá. ¿Qué más? ¿Ustedes aplican o no para psoriasis? Para eczema. Estásico, seborreico, un ponfolix, un atópico, un craquelado, un numular, más, sí, un ponfolix, ¿qué más, cuál más me falta en la lista? Uno de contacto. A ver, atópico, ¿te parece que puede ser un atópico? ¿Por qué no? ¿Ah? Eso. Ya la edad pues no va para clasificar. ¿Listo? Seborreico. Sin duda, o sea, no aplica. Ponfolix. ¿Cuál es la lesión elemental del ponfolix? Y en plantas. No estamos en la planta. ¿Listo? Numular. Pues de pronto por las características. Pues no tengo ni idea ahí de dibujar. Pero digamos que viene como así, ¿cierto? Pues no sé. Numular. Craquelado.
Tampoco, o sea, no tiene la característica que tiene que tener el craquelado. ¿Cuál me falta, muchachos? Ah, bueno, entonces aplicó para eczema. Ah, y un contacto, me faltó. Contacto. No sirve, o sea, uno ahí no piensa en nada. ¿Por qué? Porque la característica es que A ver, ¿por qué no? Juan Fernando. No, Juan Fernando, no. ¿Cómo es el nombre? Juan Pablo. ¿Por qué no contacto? Ah, tú sí dices que sí puede ser contacto. ¿Qué tiene a favor? La zona, pues por ejemplo, que piso algo muy rico. Todo puede pasar en este planeta. Sí, el líquido ahí. Pero no estaría la verdad, digamos, bueno. ¿Qué puede hacer contacto con los pies dentro de un esquema pues rutinario? Detergentes, pues el piso cuando se ponía Los detergentes. ¿Y cuál sería la zona más afectada? la planta. La planta, ¿cierto? Sin duda. ¿Qué más puede hacer contacto con los pies? Ah, El calzado, todo. el calzado. ¿Y cómo sería la dermatitis alérgica al calzado? Sería simétrica, sería Bilateral. O sea, si yo me calzo los dos pies, pues me tienen que dar los dos pies, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué te llamó a ti entonces la atención? Que hay más inflamación ¿en dónde? En los bordes. ¿Listo? O sea, que el borde tiene mucha más actividad de lo que tiene el centro. ¿Cierto? No solo se ve incluso como sobre levantado, sino que hay mucho más eritema ahí. ¿Listo? Es unilateral. Y eso me sugiere que puede ser ¿qué? Una tiña. ¿Listo? O sea, que tiene una tiña, pedis en calcetín, así se llama, es de carácter inflamatorio. Manuela, al lado de Manuela. Jennifer, diagnóstico. ¿Cuál es la lesión elemental del eczema ponfolix? Lesión primaria del eczema ponfolix. ¿Cuál es la lesión que ahí predomina? Bueno, entonces, pues vamos a pensar. ¿Cuál es el diagnóstico de ese paciente? Tiene una dermatitis seborreica que produce como unas placas y unas escamas amarillas en la superficie. ¿Ah? No es, sin duda, no estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué tiene para ti? ¿Qué tiene para ti ese paciente? Que tiene mucho. ¿Ah? Tiene muchas escamas. Sí. ¿Qué más tiene? ¿Ah? Sí. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Sí, no está muy pulpita, pues. Sí. Tienen que estar seguros, muchachos. Sí, porque sí, porque son placas, porque hay una escama muy gruesa, es adherente, y ahí porque no se ve plateada. Y ahí porque no se ve plateada o blanca. ¿Ah? ¿Por qué? Por cómo se ven las planticas de los pies cuando uno tiene un callito. Amarillo, ¿cierto? El estrato córneo pues es así de gigante en la planta. Aparte de lo que ya tiene hiperkeratosis, el estrato córneo ahí en esa zona, palmas y plantas, es muy grueso y siempre va a dar esa connotación de ese color. ¿Listo? Eso se llama una psoriasis plantar. Listo, eso no es un eczema de contacto, señor, usted enjabonó su casa, se paró en el detergente. No, o sea, no tiene hiperlinearidad, no tiene signos de rascado, los bordes están súper bien definidos, el efecto en el espejo y la escama es así de gruesa. ¿Listo? Al lado de Jessica, Jennifer, Luisa. A ustedes las voy a tener que sentar aquí para yo poderme aprender.
Jessica. Luisa. Bueno, son unas placas entematosas en el tercio distal del pie derecho. Solo tiene esa lesión clínica. Unilateral, tiene una descamación. Listo, diagnóstico. Eczema craquelado. Juan Pablo. Un eczema de contacto irritativo para Luisa o un eczema craquelado. ¿Qué tiene que tener el craquelado? Ay, no, muchachos. Juan Pablo, ¿me le puedes bajar un poquito el brillo? Perdóname, ahí mientras me contestas, ¿me puedes bajar el brillo ahí? ¿Qué tiene que tener el craquelado en la superficie para que sea craquelado? El aspecto de barro seco. Sí, ¿Barro qué? barro seco, perdón. ¿Tiene aspecto en barro seco? No, ¿Qué tiene en la superficie? Muy, muy, muy evidente. el borde activo lo tiene. Era eso que tenía ahí en el borde. Son como costras hemáticas. ¿Y por qué? Al rascado puede ser. Ajá, o sea que ¿qué tiene el paciente? Una tiña. Eso sí. Puede ¿Qué ser. tiene si tienes escoriaciones? Prurito, ¿cierto? Sí. Diagnóstico, Tiña, pues. porque una tiña. Porque no un eczema de contacto, porque un eczema craquelado. Porque solamente Para tiene. craquelé, porque no está craquelé, ¿sí o no? Y para un contacto, Solamente es unilateral, ¿no? o sea que se puso pues ahí el paciente redondito pues en el pie, como estamos. ¿Y cuál ya? ¿Ah? ¿Cuál era la otra? No, ya. El contacto irritativo, ¿cierto? Listo, o sea, la unilateralidad también en los contactos de ese tipo, pues cuando yo pienso en pies es muy importante, ¿cierto? Saber qué se pone. Una tiña pelvis, listo, borde activo. Un borde que se lleva casi todo el carácter inflamatorio en la enfermedad, listo. Yo me acuerdo. Daniela, es que verdad que no son dos. Daniela, diagnóstico. Clasificación. ¿Cuál? Inflamatoria. Tu plan de tratamiento solo tiene ahí, no tiene en ninguna otra parte. ¿Ah? Ay, háblame un poquitico alto. ¿Cuál? ¿Qué presentación? Hágale caso a Juan Pablo. Lo que le está diciendo Juan Pablo, no hágale caso. Clobetasol, vehículo. Ah, crema. ¿Cómo aseguro que ese paciente cuando se ponga la crema o el ungüento, porque está muy seco y queda claro que está seco, penetre mejor? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle a mi paciente a que penetre mejor el medicamento? Está perfecto clobetasol porque yo lo veo muy inflamado, porque necesito una potencia alta para poder atravesar el estrato córneo. ¿No? ¿Cómo? Muy bien. Con un plástico, obviamente, para aumentar temperatura y mejorar absorción. Andrés. Psoriasis. Andrés. Diagnóstico. ¿Qué tiene este que no tenía el otro? Los dos tienen placas y son eritematosas. Ay, perdón. Y son en piernas, ¿cierto? Pero este tiene algo que no tenía este, ¿cierto? ¿Qué tiene ese paciente? Tiene placas eritematosas en ambas piernas. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene en la superficie? ¿Cómo se ve? Digamos que lo que elija probablemente también se lo mando a cubrir. O elijo crema o elijo un ungüento. Es decir, una placa, eritematosa. ¿Qué más?
de bordes irregulares, mal definidos. ¿Qué más? Se llama bilateral, sí, ¿qué más? Y con una característica pues que acabamos de mencionar. ¿Qué tiene? Diagnóstico. Un eczema agudo. ¿Será que ese eczema es seborreico? Hágame pues la lista de todos los eczemas. ¿Cuántos fueron al final? 7. Bueno, empecemos. Listo, señora, usted tiene... Ah, no, señora, no. Está jovencito. Su niño tiene un eczema. Listo. Seborreico. Estásico. Un ponfolix. Un craquelado, un estásico, ya lo dije. Si repito me dicen. Uno de contacto, ya dije. Un nubular. ¿Ah? Voy a tirar de esta escalera. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un niño, ¿cierto? Y porque los niños cuando ya no son lactantes, ¿dónde les da el eczema tópico? ¿Cierto? ¿Te gusta patiña, doctor? Es que a mí me parece que eso es un hongo, porque las mamás pues también dan sus diagnósticos. ¿Ah? Estoy seguro, doctor, me quedo tranquila, no tiene un hongo, no se le va a pegar al otro niño ni nada. No, bueno. Plan de tratamiento, Luan. Sí. Por ser niño, entonces ¿Te parece que está muy inflamado, leve, moderado? bastante moderado. ¿Será que se le pica bastantico o no? Listo. Entonces, ¿qué le va a poner? ¿Qué esteroide? Se considera como un niño un tópico. Vehículo ideal, ideal. Estoy preguntando siempre lo ideal. ¿Listo? No, pues lo que a veces toca. Ideal. Ideal. Otro si no está. Vehículo, vehículo. O sea, ¿ese esteroide en qué vehículo? Ah, el vehículo, entonces, por tratarse de ser húmedo, yo no se caía pues una espuma o Listo, entonces seco la lesión. Y si no tengo cómo secarla o si no encuentro espuma en el pueblo o pues una loción o un polvo, ¿qué le puedo poner? yo le indicaría a la mamá que haría los pañitos con sal, tipos de la tierra o sal. Agua tibia con sal. Listo, o sea, se parecen, pero no son iguales. O sea, cada cosita tiene un signo claro que me dice qué es. Esteban, me tocó fácil. No tiempo para pensar. Diagnóstico. Una dermatitis seborreica. ¿Por qué? Está en cuero cabelludo, que es una zona seborreica. Placas eritematosas, descamativas en un área seborreica. ¿Cómo son los bordes? ¿Y cómo es la escama? ¿Cómo es la escama? ¿Fina o gruesa? Muy gruesa o más o menos. Cuando a mí me dice escama, yo me lo pienso. A mí me parece muy gruesa, yo la veo muy blanca, ¿no te parece? Yo veo que tiene unas placas eritematosas de bordes medianamente definidos, porque si los defino bien. Si yo trazo una línea media tiene un efecto de lateralidad y me parece que la escama que está en la superficie la veo muy gruesa, yo la veo muy blanca y la veo que no es difícil, no es fácil, perdón, de remover. Listo, es una escama que está como adherida, ¿cierto? Y eso me sugiere que puede ser que
Pero sí me entendiste por qué. Sí, por la escama gruesa, adherente, blanca. Una psoriasis del cuero cabelludo. ¿Listo? La psoriasis del cuero cabelludo puede ser muy severa, puede comprometer un área extensa, a veces el 100% del cuero cabelludo y ser la única zona que compromete o comprometiendo con algunas otras zonas del cuerpo y nunca hace destrucción de folículo ni causa alopecia. Es también una de las preocupaciones que tiene el paciente. Muy bien. Andrés, ¿cierto? Diagnóstico. ¿Por qué? Porque está craquelado, ¿sí o qué? Entonces eso es un eczema craquelado. ¿Cuál es el tratamiento, Giovanni? Ya, los problemas que ya me tienen que decir cuál, el vehículo y todo. Está bien, chicos. A mí me parece que la hidrocortisona pues me parece ahí como un... pero está bien, sin duda. Está bien. María Clara, diagnóstico. María Clara. Dermatitis por contacto, ¿qué será lo que hace? ¿Qué será lo que puede hacer ese paciente para que le dé toda esa dermatitis? ¿Ah? ¿Me quieres ayudar con una cosa? Hazme la descripción completica y házmela en tono un poquito alto que yo te escuche, ¿sí? Dígame a mí aquí una cosita. ¿Cómo está el borde? Efecto en espejo. ¿Y cómo es la escama? ¿Dónde la tiene? Vamos a decir que en algunas zonas se ve más finita. ¿Qué te hace pensar a ti que tenga esos bordes tan bien definidos, esa bilateralidad, ese efecto en espejo? ¿Qué será lo que coge pues con las manos? O sea, ama de cama, bueno, ama de... ¿Niño? No, mira los pies. Pues está en silla de ruedas para empezar, creo. Ah, no, esa es la escalita, ya la ceja, no es la escalita. No, mira las muñequitas aquí, no. Mira esto. Y mira al otro lado. Si yo te digo, o si tú le preguntas que le pica, y el paciente te dice que a ratos, poquito. ¿Por qué? Porque una psoriasis palmar. ¿Se acuerdan un poquito de la psoriasis plantar que vimos hace un momentico? Sí, la escama amarilla. ¿Por qué no tiene esa escama gruesa que tenía la plantar? ¿Por qué? Por la fricción, por el roce, por la humedad, ¿cierto? Todas las zonas de humedad, fricción, roce, la escama se va a acumular. Listo.
Entonces, en muchas formas de psoriasis, la escama puede no estar tan presente como yo quisiera para mi diagnóstico. Pero si yo me voy, yo tengo otras herramientas. O sea, algo que toque y lo toca pues es con el pulpejito. Y aquí no. Pues entonces obviamente vamos un poquito como a la parte pues más lógica de la Los bordes son perfectamente bien definidos. El efecto es de bilateralidad y del espejo. Y si fuera un contactante de ama de casa, ¿cuál sería la característica puntual, Santiago? ¿Cuál sería la mano afectada de la señora que trabaja en la casa? Mano dominante, ¿listo? La mano no dominante se va a afectar después de muchos años de estar obviamente comprometida, ¿cierto? Porque ella entonces va a empezar a poner esta en descanso y va a empezar a trabajar un poquito más con la mano contraria. Pero la imagen va a ser mucho más eczematosa en las palmitas, con hiperlinearidad. Incluso las señoras amas de casa pierden las huellas para hacer obviamente todos sus trámites. Y mire que esta, que probablemente es una zona de pinza, que se trabaja mucho y que tiene mucho contacto, está respetada, o sea, está sana, mira esto. Y generalmente cuando hay contactantes en palma, el pulgar es uno de los primeros que se afecta, porque es uno de los primeros que va a tocar la sustancia o el material que desencadena la reacción. Esa se llama una psoriasis palmar, ¿listo? Y esta, Santiago, te quedó, es que se quedó muy chiquitita, muy cortica la pregunta. Solo tiene esa lesión. Sería, pues, por el paso que tiene, puede ser una eczema regular. Solo tiene esa lesión. Tiene bordes activos, una escamativa leve y solamente está en una parte pues, localizada. Entonces puede hacer una tiña. Es una tiña. Tiene un prurito importante. El paciente se ve más joven y los eczemas oculares son más de adultos mayores. ¿Listo? Y es una lesión única, es una tiña a mano. José, diagnóstico. ¿Hay diferencia con la psoriasis que vimos ahora? La escama en la otra era más adherente, era gruesa, era pegada, era blanca, en esta es fina, se suelta más, incluso se suelta tanto que está pegadita pues como del tallo, del pelo. La base no tiene tanto eritema y definitivamente uno de la dermatitis seborreica en cuero cabelludo no le encuentra los bordes. O sea, usted la busca y sí, pues hay eritema, hay descamación, pero usted no logra identificar los bordes. ¿Listo? Y esta al lado de José, Andrea, asintomática. No me pica, doctor. Bilateral en ambas axilas. No me pica, doctor. No me pica. Pues sí, pues sí. Dijimos que si de pronto se fijaron ahora cuando hablamos del prurito, dijimos que el prurito en los eczemas es una constante, listo, menos en los irritativos leves que puede de pronto el paciente pues no percibirlo mucho, pero en los demás eczemas, atópico, estásico, ponfólix, craquelado, numular y no sé cuál me falta por mencionar, el prurito está presente, listo. No me pica para nada. ¿Me quieres ayudar con la definición? Bien definidos. Sin escamas, ¿verdad? ¿Qué conoces tú, que conozcas tú, que puede cursar asintomático, con o sin prurito, que dé bordes bien definidos y que tenga efecto de bilateralidad? Ya dijimos que si no pica, yo ya descarté que los eczemas. Listo, ¿y qué más descarto si no pica? Las piñas, salen. Listo. ¿Con qué me quedo? ¿Qué le falta para hacer psoriasis? ¿Por qué no pensar en psoriasis?
¿Y por qué será que no tiene escamas? Porque en las áreas intertriginosas de fricción y de humedad, la escama en la psoriasis no se hace presente. Y aparte de eso, el paciente tiene otro hallazgo ahí desde la imagen. ¿Cuál? Mírenlo bien, todo. Todo, todito. Mírenlo todito. ¿Qué tiene? Todo, todito, no solo la axila. ¿Qué más? ¿Qué tiene? La cantidad. ¿Qué tiene? Como las uñas, algo, ¿cierto? Como que definitivamente las uñas no están bien, ¿cierto? Sino que se hacen unas oquedades o unos pits o unos huequitos que se llaman uñas en dedal. Y eso es una forma de manifestarse la psoriasis en las láminas ungueales. Los pits ungueales, las manchas en aceite y los trastornos hiperqueratóxicos son los cambios más frecuentes que tiene un paciente. O sea que si mi paciente tiene eso en axilas, yo me voy a buscarle las uñitas. Y si tiene uñas en dedal, tiene una psoriasis inversa, invertida, una psoriasis que va a ser carente de la escama, pero que tiene las características de bilateralidad, de efecto en espejo, de bordes bien definidos y los cambios ungueales en ausencia de prurito. En ausencia de prurito. Esta tiene una sola lesión, se aparece y desaparece con alguna regularidad, se acompaña de prurito, se exacerba por algunos periodos y yo no sé si la ven ustedes allá, sobre todo en el de más atrás, tiene como unas líneas más acentuadas en el centro. ¿Qué tiene? Si tiene hiperlinearidad, placas pruriginosas, axilares, vamos a decir que en este caso bilaterales, para que el diagnóstico sea consistente. Bilaterales, pruriginosas, ¿qué más dije yo? Descamativas y con hiperlinearidad. Que van y vienen. Sí, perdón, tú al lado de Andrea. ¿Tu nombre es? Vale, Natalia. Por contacto. Porque le pica, porque la hiperlinearidad sugiere, obviamente, que hay un eczema, probablemente más subagudo, más seco, carente de la misma escama por la misma razón que hemos explicado desde antes, y un eczema que es de carácter recurrente porque cada que entra en contacto con qué probablemente el desodorante le hace la reacción. Y esta es otra axila, la primera era una psoriasis, la otra era un eczema de contacto, y tu nombre es Alejandra, que tiene diagnóstico. Tiene la imagen característica de la psoriasis con esos bordes bien definidos, con ese efecto simétrico, el espejo, imaginándonos pues que tenga al otro lado, que tiene de más, que tiene de menos o para un contactante. Ninguna de las anteriores, ni siquiera la psoriasis la tenía. ¿Listo? Porque ya vimos que en pliegues probablemente nunca la vamos a encontrar, o en áreas de humedad y de fricción. ¿Qué tiene distinto que no han tenido las otras? Que es más vistoso, que salta como a la vista. Como que tiene una placa eritematosa, los bordes no son muy bien definidos porque yo no puedo definir si termina acá, ¿cierto? Y tiene en la periferia de la lesión unas papulitas y unas pequeñas placas que son consistentes con la lesión inicial, ¿cierto? Que se llaman lesiones satélites, bingo, que tienen una cantidad. ¿Listo? Sebastián, ya vimos psoriasis intertriginosa, dermatitis de contacto axilar, vimos una candidiasis axilar y esta lesión que tiene ese paciente como ahí también cerquita. Y esos pacientes fueron todos el mismo día a la consulta. ¿Qué tiene de particular? Solo tiene esa lesión, no tiene ninguna otra parte y esa es la clínica. ¿Qué características, si quieres revisa antes, tenía la pitiriasis rosada en lo que describimos al principio?
Míralo, lo puedes mirar si lo copiaste o si te lo presta la compañerita de la... Tiene unos bordes muy activos. Listo. Que se pueden definir. Y si hubieras preguntado, es intensamente pluriginoso. ¿Es fácil que uno tenga muchas tiñitas? No, probablemente si a uno le da, bueno, a no ser que sea un habitante de calle, una situación pues especial, un inmunosuprimido, pero normalmente la tiña tiende a ser una sola lesión. ¿Listo? Que tiene un crecimiento centrífugo y por eso me va dejando un centro menos comprometido y un borde con mucha más actividad, y siempre el prurito es una constante. ¿Listo? O sea que este es distinto de este tiene satélites, este tiene borde activo, este tiene el carácter recurrente y la hiperlinearidad, y este tiene unas uñas en dedal y unos bordes bien definidos, efecto en espejo y bilateralidad. ¿Listo? Y que tiene este, Carolina, este es distinto de todos. Tiene un diagnóstico de una psoriasis desde hace 2 meses. Entonces tiene, descríbemela. Borde solamente, o toda la lesión. Toda la lesión. Pues son placas eritematosas, descamativas. ¿Y qué característica tiene esa escama distinta a todas las otras? Fina. ¿Y cómo es esa escama fina? En la superficie, como en el eczema, con hiperlinearidad, con escoriaciones y signos claros de rascado, o en algunos puntos está húmeda y resumante, de pronto está liquenificada en algunas zonas. Eso está seco, sí, yo también lo sé. ¿Qué tiene esa paciente que no hemos visto en ninguno de los pacientes anteriores? Que se ve muy bonito, muy, muy, muy bonito. Está en todo el borde, ¿sí? La descamación no ocupa el centro de la lesión, sino que la escama se va por la periferia. ¿Qué tiene esa paciente? Una pitiriasis rosada. O sea, la escama es fina, que es del grupo de las pitiriasis. También la escama puede ser fina en los eczemas, sin duda. Pero es que para eczema, bueno, agudo no fue. ¿Cierto que no calificó para agudo? ¿Por qué? Porque no está húmedo. Para un subagudo califica que no tiene de subagudo. Hiperlinearidad. Y que no tiene el crónico. No está liquenificado. ¿Listo? No aplica, no tiene características de ninguno de los tres. O sea, para eczema, señora, a mí definitivamente no me gusta. ¿Listo? Y esa escamita tiene una connotación distinta al resto, y es que está ubicada en toda la periferia y forma algo que se llama collarete descamativo. ¿Listo? El primer día les puse una imagen que decía: los ojos solo ven lo que la mente conoce. ¿Listo? O sea, que si uno no lo conoce, uno no lo va a ir a buscar. Pero si ya lo conocemos, uno sí se va a mirar cómo es esa escama: es gruesa, adherente, es blanca, es plateada, es finita y está sobre un área de hiperlinearidad y de rascado, o es finita y está en la periferia, o es ausente porque está en las áreas del pliegue, y voy y me busco otras características. ¿Listo? La pitiriasis rosada es en colores bilaterales. Pitiriasis rosada, rosada. Sí. Y la pitiriasis versicolor es otro diagnóstico distinto. ¿Sí? La pitiriasis rosada la vas a tener generalmente de carácter bilateral, ¿listo? En áreas de tronco y proximales de las extremidades. Y la versicolor usualmente la vas a tener bilateralidad, pero tú sí puedes ver una zona del lado, digamos, del cuello, del tórax más comprometida, sin duda. Tú eras, no, espérate, ¿cómo era el nombre? Carla. Psoriasis, Carla. Tiña.
¿Por qué no? Pitiriasis rosada. Eczema. Así, yo sí sería muy odiosa si le pongo un alba y no la hemos visto, ¿cierto que sí? Bueno, es una versicolor. Dijimos que versicolor puede ir de blanca, café a roja. ¿Listo? Y generalmente en la versicolor las plaquitas confluyen y forman como un mapa. Entonces aquí se van pegando y forman un aspecto como mapiforme. Son de predominio central, ya dijimos tronco y extremidades proximales, y generalmente tiene una característica, ahorita creo que tengo una imagen, y es que si yo rasco la superficie de la piel del paciente me aparece una escamita muy finita que me cubre homogéneo toda la superficie. Pero es muy delgadita porque es pitiriasiforme. ¿Listo? Carla, y al lado de Carla, Lady. Dale para que acabemos en 10 minutos. Son blancas, eritematosas, con bordes definidos, pliegue mamario, bordes activos, tiene una lesión central como escamativa, escama gruesa, escama gruesa. Yo le veo la escama. Digamos pues que esta tiene aquí un poquito para que no peleemos, pero yo creo que eso es más efecto de luz. ¿Tú lo ves escama? Acá, profe, en la de la mitad. Ah, bueno, pero acá no, ¿cierto que no? Listo. Entonces, en espejo, Ajá. Diagnóstico. una psoriasis. Le pica. Puede ser por contacto. ¿Qué se pone ahí? ¿Qué se le hace tan Por raro? el trasero. O una rima también puede ser. Por los bordes activos. Qué tiña tan perfecta, o sea, lo que le pasa acá le pasa a la tiña allá. Este dermatofito se reproduce de la misma forma que lo hace el otro. Profe, Porque sí una y la otra, porque no profe, una en tiña. espejo, entonces sería una psoriasis. ¿Segura? Chicos, cuando yo les diga seguros, ustedes me van a empezar a decir que sí, ¿no? O sea, porque ya se la pillaron, que cuando yo les digo es porque sí llegaron al diagnóstico. O sea, que me dicen, sí, profe, estoy segura. Sí, ¿por qué? Porque tiene bordes bien definidos. ¿Sí o qué? ¿Está bien definida o no? Está perfectamente definida. Porque es bilateral y es en espejo. Sí. Porque puede picar, es que la psoriasis, ¿quién dijo? Pues yo de solo verme eso hasta me empieza a rascar, ¿cierto? O sea, con el solo hecho de mirarme tengo suficiente para que me pique. O sea, que la psoriasis puede existir o puede estar ausente, pero el prurito ni va a aportar ni a descartar. ¿Listo? Lo que sí pasa en las tiñas y sí pasa en los eczemas. ¿Listo? ¿Y la escama entonces qué pasó? Ah, pues es una zona húmeda. Perfecto. Psoriasis invertida. ¿Listo? Psoriasis invertida. ¿El nombre era cuál, perdón, tuyo? No. Lady. David. Diagnóstico. Ya, se fue. Es una candidiasis por las lesiones satélites. Entonces tiene las placas eritematosas, pero esas placas ya no tienen esos contornos tan bien definidos como lo tenían las placas anteriores. Hay bilateralidad, sí, sin duda, ¿cierto? Hay algo de simetría, de efecto en espejo también, pero hay algo que me daña a mí el contorno y que se sale de la lesión y que está en la periferia, que se llaman lesiones satélites. Muy bien. Y esas lesiones es de una cándida, un intertrigo candidiasis. ¿Listo? Esta pobre mamá está cansada de consultar con este chiquito que tiene esas placas eritematosas en la región del pañal. Miguel, descripción. Una placa ertematosa
digamos que tiene como 6 mesecitos, 6 meses. Puede ser, puede ser de contacto o algo visual. De dermatitis de contacto ya puede ser. ¿Qué le puede dar al niño en el área del pañal? Uno, ¿qué es lo más usual en el área del pañal? Irritativo. Listo. Amoniacal también se llama, ¿cierto? Y el niño se ve quemado, ¿cierto? El niño no le da hiperlinearidad, no le da un eczema, sino que se ve quemado. Listo. Es más, hasta se puede erosionar la epidermis. Listo. Esa es la dermatitis de contacto irritativa del área del pañal. Listo. ¿Qué tiene a favor o qué tiene en contra? Para eso. ¿Hasta dónde llega el pañal? Los bordes llegan hasta donde llegaría el pañal. El pañal cubre la porción proximal de la pierna, pues como el muslo. Como, pues, también por la descamación y por la irritación puede ser una psoriasis. Y una dermatitis seborreica del lactante del área del pañal. ¿Dónde estaría la dermatitis seborreica más comprometida? ¿Cuál es el área seborreica en el área del pañal? En los pliegues. En los pliegues. Si este tiene solo en pliegues, todo todito, ¿cierto? ¿Qué características tiene? El borde está muy bien definido, ¿cierto? La zona está comprometida casi toda de forma como homogénea, pues, o sea, todo está parejito. Y en algunas zonas donde no hay tanta humedad y donde no hay tanta fricción, se conserva una escama. Ojo con la psoriasis del área del pañal y la psoriasis que también igual se llama psoriasis invertida. ¿Listo? Chicos, el borde, el efecto en espejo, la bilateralidad y la ausencia de síntomas. Un niño pues con una pañalitis de tamaño no para de llorar. ¿Listo? O sea, ese niño no se aguanta. Pero en la psoriasis, literal, el niño está tranquilo, juega, se alimenta, hace todo. ¿Listo? Miguel, y de Miguel, sigues tú, perdón. Daisy. Tiene 4 mesecitos y 2 de evolución. Diagnóstico de una vez. Pero vamos. Está tranquilo, doctora. El niño no se... Fíjese pues, mire pues ahí el pastelito. ¿Cuáles son las zonas que más se le demarcan al niño? Todos los plieguecitos. Listo. De Daisy. Juliana. Pues este ya el niño pues ya no clasificó. Ella no clasificó para el área del pañal. Pero digamos pues que es un adulto con trastorno por ahí raro y usa pañal. Juliana, dale. Juliana, una psoriasis invertida. ¿Por qué no? Ya tenemos que tener razones por qué no. Pues me llama la atención las fábricas de automaciones que tiene alrededor. Entonces aplica para psoriasis. Que no tiene de psoriasis invertida.
que no tiene, o sea, hay algo que no tiene, ¿cierto? Si es placa, si es eritematosa, está en un área invertida. Ya sabemos que no va a tener escama, porque también eso lo sabemos, y que no tiene. Muy bien, los bordes no son definidos, ¿cierto? ¿Y entonces qué tiene? Tiene una tiña. ¿Por qué? Chicos, ¿sí les está quedando claro el ejercicio? Sí. Diagnóstico, hablaba de Juliana. Esto es una ingle, esto se llama escroto, esto es otra ingle, este es un pliegue glúteo y este es un muslo. En un paciente sin duda muy mayor. Diagnóstico. Chicos, por eso saca el letrero, pues, cuidado. Rosario. Pero tiene las lesiones del satélite también. ¿Por qué será que da tanto cándida ahí? La humedad, porque el calor, por la sudoración, por el uso del pañal, porque no se secó bien. Juliana era y tú eras Camila. Jennifer, diagnóstico. Diagnóstico. No, no es Jennifer, Juliana. Con Y. Ah, no, vaya, perdón. Diagnóstico, perdón. Ya diagnóstico así de una. Para que nos vamos pues. ¿Por qué? Y esa sería un área fácil de que le dé tiña también. Calor, humedad, sudoración, un borde que se lleva toda la actividad con respecto a las otras lesiones. María Fernanda al lado. María Clara. María Clara. Diagnóstico. Tiña o tiña. ¿Con seguridad o no tanto? No, sí, Bueno, pápulas que confluyen y forman una placa eritematosa, descamativa, la escama es fina, los signos de rascado son claros. El paciente usted lo ve hospitalizado, está inconsciente, no le puede decir si, bueno, inconsciente no, pues porque rasca, pero es sordomudo, entonces no le puede contar si se rasca o no se rasca, pero usted ya se dio cuenta que sí se rasca, que al paciente le pica y que tiene un borde activo. ¿Listo? Una tiña. Tú eras María Clara. ¿Cuál? María Clara. ¿Cuál es la otra María Clara? Tú. Juliana. Juliana. Ah, Dios, me confundieron. Juliana. Diagnóstico ya. Pues. Píllela pues acá. Muy bien, dermatitis seborreica. Al lado de Julia. Chicos, las eritematoescamosas no se parecen. Listo, o sea, las eritematoescamosas sí son eritematosas y descamativas, pero si yo hago mi ejercicio de hacer una descripción súper completa y un examen físico completo, también llego al diagnóstico. Listo, vale, pues, nos vemos la otra noche.